Cada persona debe decidir qué es lo que pretende conseguir en la vida, determinar qué es lo realmente importante para él, y una vez que lo haya decidido, debe ponerse inmediatamente a trabajar en ello para conseguirlo y poder hacerlo y convertirlo en realidad. Por eso, para obtener aquello que queremos conseguir en esta vida, primero debemos preguntarnos qué es lo que deseamos verdaderamente alcanzar en nuestras vidas, ya que es una pregunta que cuando la contestamos nos damos cuenta realmente de hacia dónde queremos ir, cayendo de esta manera en la cuenta de si estamos cogiendo o no el camino adecuado. Así que en primer lugar, debes ponerte manos a la obra y escribir con todo lujo de detalles qué es lo que quieres conseguir en la vida. Debes identificar tus deseos para que de este modo, puedas desarrollar planes de acción efectivos que te ayuden a conseguirlos. Si no sabes lo que quieres, es difícil, por no decir imposible, que puedas emprender las acciones necesarias para tratar de lograrlo y de conseguirlo. Napoleón Hill, famoso escritor de los años 30, dedicó gran parte de su vida a entrevistar a personas que habían logrado obtener éxito en el mundo empresarial y de los negocios, estudiando para ello qué es lo que les había conducido a conseguir dicho éxito. Como resultado de ello escribió un libro bastante interesante titulado Piense y hágase rico, en el que estableció que las características que compartían todas estas personas de éxito eran que se habían propuesto firmemente alcanzar un objetivo específico y concreto en sus vidas y que para ello habían diseñado un plan de acción para conseguirlo. Estas personas no tenían cualidades ni capacidades extraordinarias por encima del resto de los mortales, sino que se trataba de personas completamente normales como tú y como yo, con la única diferencia de que se propusieron una meta en sus vidas, confiaron firmemente en que lo conseguirían y se pusieron manos a la obra trabajando dura y constantemente hasta que fueron capaces de obtener todo aquello que deseaban al leer el libro de Napoleón Hill. La conclusión que se puede extraer de su lectura es que si esperamos lo mejor conseguiremos lo mejor, pero si esperamos lo peor, entonces conseguiremos lo peor. A este respecto, hay una frase que leí una vez que me parece bastante interesante, pero cuya autoría desconozco. La frase en cuestión decía lo siguiente: a la gente le derrota la vida no por su falta de capacidad, sino por su falta de entrega. Así que una de las cosas más importantes a la hora de emprender una acción o actividad es, en primer lugar, creer firmemente que lo vamos a hacer bien y que obtendremos éxito al realizarla, y una vez que nos hayamos convencido de ello, debemos ponernos en marcha con la disposición de trabajar todo lo que sea necesario para poder conseguirlo. Fíjate un objetivo. Por ello, es fundamental, en primer lugar, que tengas un propósito en la vida. Así que lo primero que debes de hacer es preguntarte a ti mismo: ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es la meta que quiero alcanzar? Considerando tu vida actual de la forma más objetiva posible, pregúntate qué piensas en estos momentos sobre tu vida, qué te gusta y qué te desagrada de ella, qué cambiarías, eliminarías, mejorarías e introducirías. Piensa que si no haces nada, las cosas seguirán tal cual están ahora. Tal y como dijo Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Por lo tanto, debes considerar en primer lugar, qué aspecto o aspectos de tu vida consideras que es fundamental cambiar para disfrutar de una mejor existencia, y qué otros aspectos es necesario añadir. Pregúntate cómo mejoraría o cambiaría tu vida si se producen dichos cambios. Intenta visualizar que has logrado el cambio. ¿Cómo sería tu vida entonces? ¿En qué habría mejorado? Imagínate haciendo aquello que has estado retrasando todo este tiempo, pero imagínatelo realmente y toma 3 decisiones importantes. Primera, decide cuándo te vas a poner manos a la obra, fíjate una fecha realista. Segunda,
decide cómo lo vas a conseguir. Para ello diseña un plan de acción detallado. Tercera, fíjate una fecha realista para conseguirlo. Piensa que nunca es demasiado tarde para conseguir de la vida lo que uno quiere de ella. Muchas personas andan sin rumbo por la vida, sin saber qué es lo que quieren conseguir en ella y cuál es el sentido de su existencia, ya que carecen de objetivos concretos. No te marques objetivos generales como ser feliz, sentirme realizado, disfrutar de paz, etc., porque de este modo será difícil determinar las acciones necesarias para realizarlo y conseguirlo. Si no sabemos lo que queremos en la vida, es muy probable que nos equivoquemos de camino y terminemos en un lugar donde no queremos estar y viviendo una vida que no es la que queremos vivir. Piensa que para tener y disfrutar de una vida plena y satisfactoria debes fijarte metas y objetivos, ya que tu vida, ante todo, tiene que tener un propósito, por lo que lo primero que debes de hacer es dotar a tu vida de un sentido, de un significado realmente importante para ti, ya que si no sabes dónde quieres ir, lo más seguro es que no llegues a ninguna parte. Piensa que si no tenemos un plan de vida y no nos trazamos metas que cumplir y alcanzar, seremos como un avión que no dispone de un aeropuerto para poder tomar tierra y aterrizar, por lo que nos dedicaremos a dar vueltas y más vueltas sin sentido, hasta que caigamos agotados y derrotados de ir de acá para allá sin un objetivo y una finalidad concreta que cumplir. Céntrate en tus objetivos. Afortunadamente, las personas tenemos la capacidad de plasmar nuestros pensamientos y sentimientos en acciones acordes con ellos. Por lo tanto, al ser dueños de nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes, es evidente que también somos dueños, en gran medida, de nuestro destino. De este modo, un sabio consejo es el que ofrecen Napoleón Hill y W. Clement Stone, quienes afirman que debemos centrar nuestra mente y nuestros pensamientos en aquellas cosas que realmente queremos conseguir y debemos apartarla de todas aquellas cosas que no queremos. Así pues, un importante consejo es que debes concentrarte en conseguir aquello que verdaderamente deseas y no debes perder el tiempo con todo aquello que no te agrada ni te interesa. Cuando tenemos claro dónde queremos ir y qué es lo que queremos conseguir, será mucho más difícil que nos desviemos del camino que cuando navegamos sin rumbo hacia la deriva. Hace unos años me dediqué a vender un producto a través de Internet, y la experiencia resultó un absoluto fracaso. La verdad es que no estaba muy convencido de la calidad del producto que vendía y tampoco me fijaba metas y objetivos de venta que cumplir. De tal modo, que cuando me introducía en las páginas de Internet dedicadas a poner anuncios, me pasaba más tiempo leyendo los anuncios de los demás que poniendo mis propios anuncios. De este modo, es fácil comprender el porqué de mi estrepitoso fracaso y de mis nulos resultados. En lugar de centrarme en mi objetivo, que consistía en poner anuncios del producto que trataba de vender, me dedicaba a perder literalmente el tiempo leyendo anuncios de otras personas cuya lectura, evidentemente, no me reportaba ningún tipo de beneficio. Al contrario de lo que yo hacía, mi supervisora en la empresa era una chica que tenía claro lo que pretendía conseguir y luchaba incansablemente hasta que conseguía lograr los objetivos que se había propuesto. La empresa en cuestión proporcionaba viajes y cruceros a aquellos vendedores que conseguían lograr cierto número de ventas cada cierto tiempo. Esta chica, en el momento en que se hacían públicos los requisitos necesarios para poder acudir al próximo viaje pagado por la empresa, se marcaba como meta prioritaria el alcanzar dichos objetivos para poder obtener el viaje ofertado y nada ni nadie conseguía apartarla de su objetivo. Se trazaba un plan de acción y una serie de objetivos que debía de cumplir cada cierto tiempo, y no paraba hasta que dichos objetivos eran conseguidos. Trabajaba incansablemente hasta obtener los resultados que se había propuesto, sin dejar que nada ni nadie consiguiese desviarle de su camino.
De esta forma, es fácil comprender por qué mi supervisora lograba ir a todos los viajes ofertados por la empresa, y sin embargo yo me tenía que contentar con ver las fotos que esta chica me mandaba a la vuelta de cada uno de sus viajes. Lo que nos diferenciaba a ambos, era el hecho de fijarnos objetivos concretos y no permitir que nada ni nadie consiguiese distraernos o desviarnos del objetivo trazado, así como la actitud con la que ambos perseguíamos nuestros objetivos, ya que mientras que yo lo hacía prácticamente sin ilusión y convencimiento alguno, ella lo hacía con el firme propósito y la convicción de que obtendría y conseguiría aquello que se hubiese propuesto alcanzar. Por eso, para poder disfrutar de una existencia plena y feliz, es fundamental e imprescindible comenzar a crear la vida que realmente queremos llevar, la vida que verdaderamente queremos y ansiamos vivir, asumiendo que nadie lo va a hacer por nosotros. Si no comenzamos a vivir y a construir la vida que queremos para nosotros, si no dedicamos el esfuerzo necesario para conseguir nuestros objetivos y nuestras metas, si no luchamos por hacer realidad nuestras ilusiones y alcanzar nuestros sueños, nos arrepentiremos tarde o temprano, porque el reloj de arena que es la vida no espera a nadie. Así que ponte en marcha, mira hacia adelante y piensa que no conseguirás nada de lo que anhelas y deseas en tu vida, si primero no aclaras y determinas cuáles son tus objetivos prioritarios y fundamentales y si no te esfuerzas verdaderamente en trabajar y luchar para poder conseguirlos. Confía en tus posibilidades si crees realmente en ti mismo y muestras confianza y entusiasmo en tus posibilidades y en tus capacidades y habilidades. Eso será la llave que te conducirá a obtener todo aquello que te propongas conseguir en tu vida. Si sientes entusiasmo por todo lo que eres y por todo lo que tienes, si sientes pasión por la vida, entonces nada ni nadie será capaz de detenerte. Si quieres realmente conseguir algo en la vida y te decides firmemente a ponerte a trabajar para lograrlo y conseguirlo, entonces no habrá nada ni nadie que logre desviarte de tus objetivos y de tus metas, ya que los obstáculos con los que te encuentres en el camino serán interpretados y considerados como oportunidades que te permitirán superarte y seguir creciendo, en lugar de considerarlos como situaciones insalvables que minarán tu estado de ánimo y te invitarán a abandonar la lucha y a rendirte antes de tiempo. Es un hecho ampliamente comprobado, que el principal obstáculo para poder lograr y obtener todo aquello que queremos conseguir en nuestras vidas y para poder convertirnos en las personas que deseamos ser, somos nosotros mismos. Nuestros pensamientos y nuestras actitudes son las que nos hacen crecer o las que, por el contrario, nos impiden realizar y conseguir nuestro crecimiento y realización personal. Todo aquello que consigamos en la vida, dependerá, por lo tanto, única y exclusivamente de nosotros, de la pasión con la que lo deseemos, del entusiasmo con el que lo busquemos, de la perseverancia con que lo intentemos y de la voluntad y del esfuerzo con el que trabajemos. Por lo tanto, debemos tratar de vivir nuestra vida tal y como realmente queremos y deseamos vivirla, sin renunciar a nada ni ponernos límites, ya que si realmente creemos y estamos firmemente convencidos de que podemos mejorar nuestras vidas, entonces decididamente el cambio será posible y nada ni nadie nos podrá detener. Es un hecho, que todo el mundo en esta vida para sentirse vivo necesita inquietudes, sueños y afán de superación, y que la mejor manera posible de matar a una persona en vida consiste en quitarle su ilusión, su esperanza, y sus sueños. Piensa que si alguien no está satisfecho con su mundo y desea cambiarlo, tiene que empezar primero por sí mismo, ya que si nosotros estamos bien, entonces nuestro mundo estará bien, pues es un hecho ampliamente comprobado que todos y cada uno de nosotros tenemos la facultad de decidir qué rumbo y qué dirección queremos que tome nuestra vida, hacia dónde queremos dirigirla, qué es lo que queremos hacer con ella y cómo queremos realmente vivirla y disfrutarla.
Ningún hombre está vencido mientras él mismo no se rinde en su propia mente. Napoleón Hill. Si sabemos lo que queremos conseguir en la vida y perseguimos con entusiasmo nuestros deseos, estos tarde o temprano terminarán por hacerse realidad. Por lo tanto, no debemos nunca rendirnos en el empeño ni dejarnos abatir por los fracasos o contratiempos que puedan surgir a lo largo del camino, ni debemos abandonar nuestros sueños por imposibles e irrealizables que a veces nos parezcan. Tal y como dijo Confucio, nuestro mayor mérito no es no caernos nunca, sino levantarnos cada vez que nos caemos. O dicho de otro modo, no triunfa el que nunca se cae, sino el que cuando se cae se levanta. Mucha gente comete el error de rendirse antes de tiempo y deja de luchar por todo aquello que desea y anhela conseguir en su vida, ya que desde pequeños, se nos ha educado de tal forma que no estamos preparados para afrontar los eventuales fracasos que podamos cometer, así que ante el menor inconveniente preferimos abandonar a continuar y perseverar. Pero el éxito tiene un único secreto: perseverancia, perseverancia y perseverancia. Si a ello le añadimos una buena dosis de entusiasmo e ilusión, entonces no habrá nada que se nos resista y nada que no podamos conseguir si verdaderamente lo perseguimos con convicción. Quiero compartir con ustedes el secreto que me ha llevado a alcanzar mis metas. Mi fuerza reside únicamente en mi tenacidad. Louis Pasteur. Yo soy de un pueblo que se llama Macael, cuya población vive mayoritariamente de la extracción, procesamiento y transformación del mármol. Todo el pueblo está rodeado de enormes canteras de mármol donde trabajan y ganan su sustento miles de personas cada día, ya que allí se obtiene uno de los mejores mármoles del mundo, el mármol que hay en la Alhambra de Granada, en el Museo Metropolitano de Nueva York o en la Mezquita del Djibouti, entre otros tantos lugares, es de Macael. Cuando yo subía hace unos años a las canteras de mármol y contemplaba cómo trabajaban los picadores de piedra, observaba cómo daban 10, 20, 30, 40, 50 golpes al bloque de mármol y este continuaba impasible. Daban 60, 70, 80, 90 golpes y el bloque de mármol parecía totalmente irrompible, permaneciendo absolutamente inalterable. Daban otro golpe, otro y de repente, en el golpe número 94 la piedra se abría en dos y se partía por la mitad. Evidentemente, sería absurdo pensar que fue la fuerza del golpe 94 la que partió el bloque de mármol en dos, ya que fue la suma de todos los golpes anteriores la que permitió que justo el golpe número 94 hiciese que el bloque de mármol que hasta ese momento parecía irrompible, se partiera por la mitad. Si el picador hubiese abandonado en el golpe número 92, no hubiese conseguido poder partir el bloque de mármol y ese día se hubiese marchado a casa con la sensación de haber fracasado en la realización de su trabajo. Pero el picador de mármol sabe que para poder conseguir su objetivo de lograr partir el bloque en dos, lo único que debe de hacer es ser perseverante, porque tiene la firme convicción de que si persevera en su intento y no abandona antes de tiempo, tarde o temprano logrará conseguir su objetivo. Por lo tanto, fíjate un objetivo en tu vida y dirígete inmediatamente y de forma convincente a conseguirlo. No te dejes abatir por nada, y mira hacia adelante, siempre hacia adelante. Desecha la palabra imposible de tu vocabulario y convéncete a ti mismo de que eres capaz de lograr en tu vida todo aquello que te propongas y te decidas firmemente a trabajar para conseguirlo y lograrlo. Si las cosas no salen como nosotros queremos a la primera, el único secreto es el siguiente: perseverar una vez más, siempre una vez más. En relación a esto, Churchill escribió que el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. De hecho,
Mientras las personas entusiastas y positivas suelen emprender acciones con la firme convicción de que conseguirán y obtendrán los resultados que ellos se han propuesto, las personas negativas y pesimistas suelen afrontar las situaciones diciéndose a sí mismas que no serán capaces de conseguirlo, por lo que encuentran obstáculos e inconvenientes en todas partes. A este respecto, se suele decir que, no sabré hacerlo, no ha producido jamás ningún buen resultado, probaré a hacerlo, ha obrado casi siempre maravillas, y, lo haré, ha conseguido auténticos milagros. Por ello, el único secreto existente para alcanzar todo aquello que nos propongamos en esta vida es la disciplina, la perseverancia, la constancia y el entusiasmo, ya que todo aquello que persigamos en la vida con convicción, entusiasmo y perseverancia tarde o temprano se nos dará. La escritora Ángela Becerra, ganadora del prestigioso Premio Azorín de Literatura, dejó su trabajo de publicista en el que gozaba de una gran reputación y que le permitía, por tanto, ganar mucho dinero y disfrutar de una vida cómoda, para dedicarse a la literatura, ya que decía que la publicidad no le hacía feliz. Así que un día se despertó y se preguntó a sí misma qué le hacía feliz realmente, y encontró que escribir le proporcionaba el bienestar y la tranquilidad que ella buscaba. Cuando le preguntaron qué se le pasó por la cabeza cuando dejó su trabajo de publicista para dedicarse al de escritora, contestó: simplemente, me dije a mí misma que lo conseguiría, me convencí de ello y aquí estoy. Lo he conseguido. Voy a comentar una serie de aspectos que llamaron poderosamente mi atención al ver la biografía de Albert Einstein en un programa de televisión. A Einstein le dijeron literalmente en la escuela que él nunca llegaría a ser nadie. A los 15 años lo expulsaron del colegio. Tuvo que repetir el examen de admisión a la universidad. Le fue tan mal en la universidad que nadie le dio recomendaciones para encontrar trabajo. Eventualmente encontró un trabajo como tutor, pero le despidieron. Presentó una tesis sobre termodinámica y se la rechazaron. 4 años después presentó su teoría de la relatividad como tesis y fue rechazada. Un currículum absolutamente demoledor y para echarse literalmente a llorar, ¿a que sí? Eso fue exactamente lo que pensé al ver dicho programa televisivo. Del mismo modo, antes de alcanzar la presidencia de los Estados Unidos, Lincoln perdió innumerables elecciones, fue víctima de una tremenda crisis nerviosa, fracasó en todos los negocios que puso en marcha y estuvo más de 20 años en el paro. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene entonces hablar tanto de Albert Einstein como de Abraham Lincoln? Las historias de Albert Einstein y de Lincoln nos demuestran que todos nosotros podemos lograr todo aquello que queremos, si nos dedicamos a ello de forma consistente y creativa, por lo que no debemos tener nunca miedo de ser individuos con ideas diferentes y por lo que nunca deberíamos permitir que otros nos digan que no podemos hacer algo. Así que por favor, nunca dejes que nadie te diga que no eres capaz de realizar o conseguir tal cosa, y sobre todo no te lo creas. No dejes que nadie te destroce tu ilusión ni tu esperanza, no dejes que nadie te robe tus sueños y sobre todo no dejes que nadie te arrebate el poder de decidir hacer con tu vida lo que realmente quieras hacer con ella. A lo largo de nuestra vida, todos nosotros nos hemos encontrado, y por desgracia nos seguiremos encontrando, con personas que tratarán de desmotivarnos y desilusionarnos cuando decidamos emprender una acción que nos ilusione y nos entusiasme. Recuerdo que cuando era pequeño, un día le dije a mi padre que quería ser campeón olímpico de marcha atlética. Entonces, mi padre me miró y riéndose me dijo: ¿tú qué vas a ser campeón de marcha atlética? Si seguro que no eres capaz de llegar ni a la esquina de la calle. Ese simple comentario me hundió literalmente y me desmotivó por completo, y lo peor de todo,
es que desgraciadamente me hizo abandonar mi idea de poder convertirme en un campeón olímpico de marcha atlética. Ahora sé que si hubiese pasado por alto el comentario de mi padre y me hubiese dedicado firmemente a tratar de conseguir mi objetivo, si hubiese luchado con fuerza y con convicción, creo honestamente que podría haberlo conseguido, yo y cualquiera que firmemente se lo hubiera propuesto, pero desafortunadamente, en aquellos tiempos mi autoestima era demasiado débil como para poder soportar y aguantar un comentario de este tipo. La cosa más fácil de encontrar en esta tierra es a alguien que te diga todas las cosas que no puedes hacer. R.M. de Vos. De hecho, algunas de las mayores hazañas que la humanidad ha conseguido, fueron logradas por hombres que no fueron lo bastante inteligentes como para comprender que lo que pretendían conseguir era totalmente imposible, ya que todas las grandes hazañas que la humanidad ha conseguido a lo largo de la historia, empezaron siendo un sueño en la mente de un hombre que confió en sí mismo, en sus posibilidades y en sus capacidades y que no se rindió ante los obstáculos y las dificultades que iban apareciendo en su camino. Por lo que si realmente queremos conseguir todas aquellas metas que consideramos verdaderamente importantes en nuestras vidas, nunca debemos darnos por vencidos ni tirar la toalla a la hora de tratar de conseguir los objetivos que nos hemos marcado. La importancia de las expectativas. A lo largo de los últimos años, se ha venido comprobando en multitud de estudios y situaciones, como los seres humanos, por suerte o por desgracia, somos muy vulnerables a las expectativas que los demás tienen sobre nosotros, sobre nuestro rendimiento, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras habilidades y sobre nuestras capacidades a este respecto. Rosenthal realizó un estudio en el cual seleccionó al azar dos grupos de estudiantes y les dijo a los profesores de uno de los grupos que sus alumnos eran increíblemente inteligentes, mientras que a los profesores del otro grupo se les dijo que sus alumnos tenían muy pocas capacidades intelectuales para el estudio y el aprendizaje. Pues bien, al final de curso, Rosenthal encontró que el grupo de chicos a los cuales se informó a sus profesores que eran muy inteligentes, obtuvo unas notas significativamente mucho mejores que los chicos del grupo catalogados como menos inteligentes. En otro estudio similar, Rosenthal pasó unos test de inteligencia a un grupo de chicos de una clase, seleccionó al azar a 5 de esos chicos y les dijo a sus profesores que esos chicos eran los más inteligentes de la clase. Al final de curso, Rosenthal volvió a pasar nuevamente el test de inteligencia a todos los chicos de la clase, encontrando que aquellos chicos a los que se les había catalogado como los más inteligentes, habían incrementado significativamente su coeficiente de inteligencia comparados con aquellos que no habían sido catalogados como los más inteligentes de la clase. A este respecto, recuerdo que mi profesor de matemáticas de tercero llegó el primer día a clase y nada más entrar por la puerta dijo: «Hola, me llamo Vicente y que sepáis que conmigo solo aprueban 4 alumnos al año». Increíble, Vicente, una técnica de motivación fascinante. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que la mayoría de los que nos considerábamos estudiantes medio normales, cerramos los libros y dijimos: «Muy bien, Vicente, encantados de haberte conocido, y ya nos veremos en el examen de septiembre», y nos dedicamos a estudiar otras asignaturas, ya que evidentemente no tenía sentido perder el tiempo estudiando una asignatura donde ya se nos había anticipado que íbamos a suspender. Efectivamente, al final de curso tan solo 4 o 5 compañeros consiguieron aprobar las matemáticas. ¿Es que en el resto de la clase teníamos alguna incapacidad para poder aprobar esa asignatura? Evidentemente no. Pero este profesor creó en nosotros una expectativa de fracaso que nosotros terminamos confirmando y convirtiendo en una realidad. Es verdad que 1 de cada 1000 alumnos piensa, ¿y quiénes serán los otros 3?
porque automáticamente considera que uno de esos aprobados es para él, pero casos como estos son muy difíciles de encontrar, por desgracia. Es asombroso como una esperanza sostenida de que ocurra lo mejor, pone en movimiento fuerzas que originan la realización de lo mejor. Vicente Peale. Un caso especialmente llamativo y curioso que me llamó especialmente la atención y que hace referencia a la importancia de las expectativas sobre el rendimiento, fue el de W. Clement Stone. Este hombre escribió un famoso libro titulado Actitud Mental Positiva, y se convirtió en uno de los hombres de negocios más ricos de su época en los Estados Unidos. A la edad de 6 años, Stone vendía periódicos en las calles de Chicago, ya que debía ayudar a su madre viuda con el pago del alquiler. Cuando tenía 13 años, ya tenía su propio kiosco de periódicos. Después de conseguir ahorrar $100, fundó lo que se convertiría en un imperio de seguros multimillonario. Resulta que W. Clement Stone padecía un trastorno de la personalidad conocido como psicosis invertida. Las personas psicóticas son aquellas que piensan que hay una especie de confabulación mundial para que todo les salga mal, que la gente conspira a sus espaldas para fastidiarles y que todo y todos están en su contra. Pues bien, Stone era todo lo contrario. Su psicosis invertida le hacía pensar que había una especie de confabulación mundial para que todo lo que emprendía en la vida le saliera bien. Pensaba que la gente se ponía de acuerdo a sus espaldas para que siempre obtuviese los resultados que él deseaba obtener, y que hiciera lo que hiciera, nada le saldría mal pues todo y todos estaban siempre a su favor. Así que, si mantenemos una alta expectativa sobre nuestro rendimiento en una determinada tarea o actividad, probablemente nos comportaremos de manera que dicha expectativa de logro se termine convirtiendo en realidad. Si por el contrario mantenemos una baja expectativa respecto a nuestra actuación, generalmente nos comportaremos de tal forma que dicha expectativa negativa se termine confirmando. Por ello, he querido recalcar la importancia fundamental que ejerce el tener una alta expectativa sobre nuestro rendimiento, sobre nuestras capacidades, sobre nuestras habilidades y sobre los resultados que obtengamos a la hora de emprender cualquier tarea o actividad. Y es fundamental, sobre todo, desarrollar la capacidad de lograr mantener la esperanza y la ilusión a la hora de emprender cualquier acción. No hay nada como quitarle la esperanza a una persona para impedirle que obtenga sus objetivos en la vida. Una rana vieja y sorda tuvo la mala suerte de caer dentro de un pozo que no tenía agua. Rápidamente se puso a gritar y comenzó a pedir ayuda para que entre todas las ranas se organizasen y le permitiesen poder salir de aquel pozo. Conforme las ranas iban llegando y se iban asomando al pozo, comenzaban a comentar la mala suerte que había tenido y lo inútil de esforzarse para poder liberarla, ya que aparte de ser una rana sorda y vieja, el pozo era demasiado profundo para que pudiese salir de allí sana y salva. Mientras tanto, la rana vieja y sorda saltaba con todas sus fuerzas para intentar salir del pozo, mientras sus compañeras le gritaban sin parar que era inútil, que no tenía sentido que se esforzara, que se abandonase y que esperase la muerte pacientemente. Mientras más saltaba y se esforzaba, más gritos de desánimo y desaliento le dedicaban sus compañeras. Pero ella seguía saltando y saltando sin cesar, mientras se sucedían gritos que le invitaban a abandonar y a darse por vencida. Pero de repente, la rana vieja y sorda consiguió dar un increíble salto que le permitió poder salir del pozo. Todas las demás ranas se quedaron profundamente asombradas y la felicitaron efusivamente por la gran hazaña que acababa de lograr. De repente, la rana vieja y sorda dijo: «Muchas gracias a todas, ya que sin vuestra ayuda nunca lo habría conseguido». El ver cómo gritabais animándome con tanto entusiasmo y convicción, me dio la fuerza necesaria para poder conseguir salir del pozo.
Os agradezco de todo corazón que hayáis confiado en que podría salir del pozo y me hayáis animado con tanta fuerza. Ya hemos comentado anteriormente, como la mayoría de los obstáculos que nos encontramos en la vida a la hora de tratar de conseguir nuestros objetivos, son creados por nuestra mente, y se encuentran, por lo tanto, dentro de nosotros y no fuera, ya que nuestra mente tiende a expandir y engrandecer los obstáculos en lugar de reducirlos y minimizarlos, creando de esta manera montañas que nos parecen imposibles de salvar. De este modo, todos nosotros podemos conseguir y tener todo aquello que deseamos y anhelamos si lo buscamos y lo perseguimos con perseverancia y convicción. Edison dijo: cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro a una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Por lo tanto, es el monólogo interior que todos mantenemos con nosotros mismos el que suele dar forma a nuestras vidas. De este modo, la repetición de mensajes negativos tiene un impacto devastador sobre nuestras vidas, ya que condiciona nuestras acciones y nos hace creer dichos mensajes negativos, que a base de tanto repetirse terminan por confirmarse. Si un alumno se repite constantemente: voy a suspender el examen, voy a suspender el examen, voy a suspender el examen, ni que decir tiene que casi con toda probabilidad suspenderá el examen, ya que él mismo, a base de repetirlo, se lo habrá terminado creyendo y se habrá formado una imagen negativa respecto a su rendimiento y su capacidad, y por lo tanto, como considera de antemano que va a suspender, no estudia ni se esfuerza lo suficiente para poder obtener el aprobado que evidentemente le gustaría obtener, por lo que al final su predicción de suspenso termina por convertirse en una realidad. ¿Triunfan aquellos que creen que pueden hacerlo? Emerson. Trabaja duro. Piensa que la vida no nos regalará nada si nosotros no luchamos por ello y nos decidimos firmemente a trabajar para conseguirlo, así que todos y cada uno de nosotros debemos de luchar y de esforzarnos diariamente por conseguir todo aquello que queremos obtener en nuestras vidas, pues la vida nos dará todo aquello por lo que luchemos con ánimo, entusiasmo y convicción. Por lo tanto, no debemos conformarnos con menos de lo que la vida nos dará si nos esforzamos realmente por conseguirlo, por lo que debemos de dejar de buscar excusas, limitaciones e impedimentos que justifiquen nuestra situación actual, ya que todos nosotros disponemos de recursos personales para conseguir todo aquello que nos propongamos y creamos firmemente que merece la pena luchar por conseguirlo. Henry Ford dijo una vez: tanto si usted piensa que puede hacerlo como si piensa que no puede hacerlo, en ambos casos tiene usted razón. A este respecto, es un hecho que mucha gente se pasa la vida quejándose por su existencia pero sin hacer nada por tratar de cambiarla y de mejorarla. Echan la culpa de sus circunstancias a la mala suerte, el destino o a cualquier otra situación externa que escapa a su control y a su voluntad, y no asumen, sin embargo, la facultad que tienen de tratar de cambiar su vida y de conseguir todo aquello que se propongan. Hace poco, un personaje hasta ahora desconocido, llamado Justo Gallego, protagonizó un anuncio publicitario de una conocida marca de bebidas. En dicho anuncio se decía que este hombre había construido él solo, con la única ayuda de sus manos, una catedral. Evidentemente, al ver el anuncio, tanto yo como muchas otras personas, pensamos automáticamente que aquello no podía ser verdad y que no era más que un truco publicitario. Pero a fuerza de ver el anuncio una y otra vez en televisión, sentí curiosidad por saber si la historia de Justo Gallego era cierta, así que decidí investigar la veracidad de la noticia que se transmitía en dicho anuncio, y para mi sorpresa comprobé que la historia de Justo Gallego era totalmente verdadera y que este hombre sencillo y humilde, estaba construyendo con sus propias manos una catedral desde 1961.
encontré que Justo Gallego era un hombre que se había ganado la vida trabajando en el campo como labrador, pero que tuvo otra vocación, la de sacerdote. Él deseaba profundamente ser sacerdote, pero aunque se unió a un monasterio trapense, se vio obligado a abandonarlo cuando contrajo la tuberculosis, hecho que le llevó a dirigir toda su energía hacia este proyecto de construir su propia catedral. Apoyándose en lecturas de libros italianos que hablaban de construcción de catedrales, en la ayuda de algún familiar, en la recopilación de materiales desechados o donados gratuitamente y, sobre todo, en su gran esfuerzo personal, fue dando forma a lo largo de todos estos años, a la increíble obra de arte que ha construido en un pueblo de Madrid llamado Mejorada del Campo. Para que te hagas una idea de lo impresionante y admirable de su hazaña, la cúpula de la catedral tiene 40 metros de altura. Lo ha hecho casi todo solo, con un poco de ayuda de algún familiar o de algunos pocos voluntarios. Financia su trabajo alquilando o vendiendo terrenos heredados y con donaciones que recibe de vez en cuando. La mayor parte de los materiales de construcción que utiliza son reciclados. Por ejemplo, para hacer las columnas utilizó como moldes bidones de gasolina viejos. Como te puedes imaginar, quedé completamente impresionado por el ejemplo de constancia y superación que significa la historia de Justo Gallego. Este hombre tenía un proyecto en su vida y de forma inmediata y entusiasta se puso manos a la obra, sin dilaciones, sin buscar excusas, adversidades o impedimentos. Tenía todo lo que necesitaba para poder realizar su sueño, ilusión en su proyecto y sus manos para trabajar. ¿Necesitaba algo más? Pues no. Justo Gallego se levantaba por la mañana, se iba a su obra y mientras las fuerzas le acompañaban y se lo permitían, trabajaba sin descanso en la construcción de su catedral, con sus manos y sobre todo con su ilusión y su entusiasmo. Hace 40 años, cuando empezó, le tomaron por loco, pero hoy día, todos admiran su obra, que se ha convertido en icono de su pueblo, Mejorada del Campo, y que ahora todos quieren conservar. Por lo tanto, la lección que podemos extraer de la historia de Justo Gallego, es que todo el mundo puede conseguir aquello que desea siempre que se proponga conseguirlo y lo intente con todas sus fuerzas. Así que basta de buscar excusas que justifiquen nuestro inmovilismo, basta ya de destacar aquellas limitaciones externas o internas que según nosotros nos impiden conseguir nuestros objetivos, basta ya de una vez por todas de lamentarnos y de quejarnos, ya que estamos donde estamos porque nosotros queremos estar ahí y si no llegamos más lejos o no conseguimos todo aquello que queremos, los únicos responsables somos única y exclusivamente nosotros. Probablemente, puedes estar pensando que hay situaciones como una deficiencia o una anomalía física, donde entonces ahí la persona no tiene nada que hacer. Pues entonces, yo te recuerdo el caso de uno de los mayores genios de la música como Beethoven que era sordo, el poeta inglés John Milton quien era ciego, el jugador de baloncesto Tyrone Box, que pese a medir tan solo 1,60 m, consiguió ganar el concurso de mates de Lamba y jugar en la mejor liga de baloncesto del mundo, el del escalador Mark Inglis, quien tras sufrir la amputación de sus 2 piernas, consiguió escalar el Everest con una prótesis en cada pierna, el de Salvatore Antivo, corredor italiano que pese a tener asma desde niño fue campeón de atletismo en los 10.000 metros, el de un chico mexicano del cual no recuerdo ahora su nombre, que nació sin brazos pero que aprendió a pintar con los dedos de los pies, o el de uno de los mejores jugadores de fútbol americano de la historia, que pese a sufrir la amputación de una pierna, se puso una prótesis y llegó a convertirse en una figura de este deporte. Así que todo el mundo puede conseguir todo aquello que desea, siempre que se proponga conseguirlo y lo intente con todas sus fuerzas. Y cuando digo todo el mundo me refiero a todo el mundo,
sin excepciones. Por ejemplo, yo soy una persona que prácticamente no tiene ninguna habilidad conocida, es decir, carezco de la mayor parte de las capacidades que muestran las personas normales. Dibujo muy mal, canto aún peor, soy un auténtico manazas a la hora de intentar arreglar cualquier desperfecto del hogar, lo cual me convierte en un cliente VIP para los fontaneros, cerrajeros, electricistas y persianeros de mi barrio. No destaco en ningún deporte, etc. Pienso, o quiero pensar para consolarme, que esto no se debe a ninguna incapacidad genética o de nacimiento, sino a mi falta de interés por realizar y aprender estas y otras tantas actividades. Ahora bien, poseo una habilidad que muy pocas personas tienen en el mundo, la habilidad de coger una mosca al vuelo. Como yo era un niño un poco travieso, a mi madre no se le ocurría otra cosa para entretenerme que abrir la ventana de la habitación para que el cuarto se llenase de moscas y entonces me encargaba la tarea de tratar de matarlas con las manos, ya que ella creía que así tardaría más tiempo y por lo tanto me tendría más tiempo entretenido. Poco a poco y a fuerza de practicar, desarrollé una habilidad increíble para coger las moscas al vuelo, una habilidad que según dicen solo poseen los indios. El hecho de que desarrollase esta habilidad y no otras, es que entrené muchísimo. Recuerdo que me trazaba metas como ver cuántas moscas era capaz de coger en un determinado periodo de tiempo. Para ello ponía un trozo de carne en la ventana y no veas cómo se ponía aquello de moscas. Sacaba mis propias estadísticas de cuántos fallos y aciertos lograba e intentaba continuamente superarme. Si me hubiese dado por otra cosa un poco más creativa y productiva, como escribir, practicar deporte o aprender música, probablemente hubiese desarrollado esa misma habilidad, igual que desarrollé mi asombrosa, aunque por otro lado inútil y muy poco higiénica, capacidad de coger moscas al vuelo. Por lo tanto, ya lo sabes, todo lo que te propongas lo conseguirás si trabajas de forma decidida para obtenerlo, incluso la capacidad de poder coger moscas al vuelo sin la necesidad de ser un indio apache. El único requisito para ello, será como ya hemos dicho anteriormente, tu capacidad de entrega, tu constancia, tu entusiasmo y tu perseverancia. Hace unos años fui distribuidor de una empresa de productos destinados a la pérdida de peso. Los productos en cuestión eran bastante buenos y realmente servían para perder peso, claro, siempre y cuando la persona hiciese lo que se le indicaba y utilizase los productos de la forma correcta. Consistía en que la persona que quería perder peso, lo único que debía de hacer era sustituir el desayuno y una de las comidas por un batido que le proporcionaba todos los minerales, vitaminas, aminoácidos y oligoelementos que su cuerpo necesitaba para estar bien alimentado. Así de fácil, nada más. Ni dietas espantosas donde te matan de hambre, ni ejercicio físico descomunal e inhumano, ni nada de eso. Pues bien, no te puedes ni imaginar la de gente que fracasaba a pesar de la simpleza y de la facilidad del método que tenían que seguir. Algunos tomaban los batidos un día sí 3 días no, unos se tomaban el batido e inmediatamente se ponían a cenar, otros mojaban magdalenas en los batidos, otros creían que simplemente teniendo el batido en casa iba a soltar alguna especie de radiaciones especiales que le iban a quemar y reducir la grasa y que ésta se iba a evaporar por arte de magia, etc. Vamos, un auténtico desastre. Evidentemente, también había un porcentaje de personas que sí lograban perder los kilos que ellos se habían marcado. Eran personas que se trazaban un objetivo muy concreto y realista, por ejemplo, quiero perder 10 kilos en 4 meses y se empeñaban firmemente en conseguirlo y ponían todo el esfuerzo necesario de su parte para lograrlo, y evidentemente, al final lo lograban. Luego en la universidad me he encontrado, por desgracia,
con muchísimos alumnos que reducen su estudio a la ley del mínimo esfuerzo y, encima de todo, pretenden conseguir grandes resultados y se extrañan y se sorprenden cuando no es así. Hay alumnos que te dicen que ellos merecen aprobar ya que se pasaron los 2 días anteriores al examen estudiando sin parar. ¿2 días? ¡Guau! Increíble, estarás agotado, les digo. Pretenden estudiar una materia que se ha impartido durante todo un curso en tan solo 2 días, por lo que el resultado que obtienen ya te lo puedes imaginar, un suspenso como una catedral. Pero lo peor de todo, es que no asumen que han suspendido debido a su falta de esfuerzo y de trabajo continuado, sino que encima de todo te echan la culpa a ti, como profesor, por no haberles aprobado. A lo largo de mis años como profesor en la universidad, únicamente he puesto una matrícula de honor, y encima se la puse a la persona que objetivamente hablando, tenía peores condiciones para poder dedicarse al estudio. Era una mujer de unos 40 años, madre de un niño de 8 años y de otro de 10. Trabajaba por las mañanas en una oficina y por las tardes acudía a la universidad sin faltar ni un solo día a clase. Al terminar las clases, se marchaba a su casa, preparaba la cena a los niños, los acostaba y entonces se dedicaba a leer todos los apuntes que se habían impartido ese día en clase. Todas y cada una de las noches, leía y releía los apuntes, de tal forma que cuando llegaba la hora del examen, tan solo tenía que dar un pequeño repaso a los apuntes, pues ya lo tenía prácticamente todo estudiado. Sin embargo, sus compañeros, con bastante más tiempo disponible por delante y con muchas menos obligaciones, marchaban a casa, se ponían a ver la televisión hasta tarde, o se quedaban chateando por internet. Al día siguiente evidentemente se levantaban tarde, y día tras día iban acumulando el trabajo que se iba impartiendo en las clases hasta que un día se daban cuenta de que faltaban tan solo 2 días para el examen y entonces trataban de estudiar en esos 2 días todo lo que no estudiaron a lo largo de todo el curso. Pero que pida con confianza, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, agitadas por el viento y llevadas de una parte a otra. Santiago 1,6. Por lo tanto, es un hecho ampliamente comprobado y constatado, que cuando se quiere algo de verdad, siempre hay alguna forma, honrada, claro está, de conseguirlo. Simplemente debemos de perseguirlo con convicción y con un espíritu de lucha, entrega y optimismo. Y sobre todo, es fundamental ponerse en marcha cuanto antes y no seguir dilatando las acciones necesarias para poder obtener todo aquello que queremos y ansiamos conseguir. Aunque sentir miedo e inquietud ante lo desconocido y ante el hecho de emprender nuevas acciones cuyo resultado final desconocemos, puede ser una reacción totalmente normal, lo anormal es dejarse paralizar por él de tal forma que nos impide emprender cualquier acción y nos mantenga estancados e inactivos por tiempo indefinido. El hombre noble es parco en el hablar, pero dinámico en el obrar. Confucio. Por lo tanto, si quieres conseguir tus objetivos y tus metas, deja de seguir mareando la perdiz. Deja de seguir dándole vueltas una y otra vez a lo que vas a hacer y lánzate a intentarlo, ya que tal y como establece Confucio, pensar 2 veces, ya es bastante. Así que debes ponerte en marcha ya, en este preciso instante, en este mismo momento y debes intentarlo con todas tus fuerzas, ya que solo los que lo intentan son capaces de lograrlo. ¿Conoces a alguien a quien le haya tocado la lotería sin que hubiese comprado un boleto? Evidentemente no. ¿Conoces algún equipo de fútbol que haya ganado un partido sin tirar ni una sola vez a la portería contraria? Seguro no. Así que no pretendas conseguir ganar un partido sin salir al campo a jugar y no pretendas marcar un gol sin tirar ni una sola vez a portería. Evidentemente,
Nadie ha ganado ninguna carrera entrenando tan solo unos pocos días, sino que todas las grandes marcas, todas las grandes carreras han sido conseguidas exactamente de la misma manera, poco a poco, paso a paso. Roma no se construyó en un solo día, así que no esperes conseguir tus metas de la noche a la mañana, ya que probablemente las cosas importantes que queremos conseguir en nuestras vidas, generalmente son aquellas que más tiempo necesitan para obtenerse. Salvaréis vuestras vidas con vuestra paciencia. Lucas 21,19. Así que no te apresures, no te impacientes y no te desanimes si no consigues los resultados deseados de forma inmediata. Si trabajas con paciencia, lograrás obtener los resultados deseados, pero si te dejas llevar por la premura, probablemente abandonarás antes de tiempo y la mayor parte de las acciones que emprendas quedarán siempre a medio hacer, ya que te quedarás siempre en la mitad del camino y difícilmente serás capaz de llegar a la meta. Cuando tenemos hijos, no podemos pretender que de un día para otro se conviertan en seres adultos completamente independientes y que adquieran todas las habilidades y los aprendizajes necesarios para desenvolverse en la vida en un corto intervalo de tiempo. Criar y educar a un hijo es una tarea ardua, compleja y tremendamente duradera que nos llevará muchos años de nuestra vida y nos consumirá muchas fuerzas y energías, pero así se educa a un hijo, sin prisa, pero sin pausa. Con la cocina pasa exactamente lo mismo, los mejores platos se cocinan a fuego lento, removiendo poco a poco, dejando que el alimento se vaya cocinando lentamente, por lo que si nos consumiera la impaciencia, le diésemos gas a la hornilla y nos lanzásemos como lobos hambrientos a comer el plato que estamos cocinando, seguro que nos disfrutaríamos lo mismo que si hubiésemos mantenido la paciencia suficiente para dejar que dicho alimento se hubiese cocinado al ritmo que éste exigía y necesitaba. Además, suele ser habitual de que el primer paso siempre suele ser el que más trabajo cuesta, ya que después tan solo hay que seguir la inercia conseguida. Recuerdo que una vez el coche no me arrancaba, y para más desgracia no pasaba absolutamente nadie por la calle a quien pedir ayuda, así que empecé a empujar yo solo y me costó muchísimo poner el coche en movimiento, pero una vez que lo conseguí y el coche comenzó a moverse lentamente, fue mucho más fácil y requirió bastante menos esfuerzo seguir empujándolo entonces que al principio. Por lo tanto, la mayor parte de las cosas que queremos conseguir en nuestra vida y nos parecen inalcanzables en un principio, realmente no es que sean imposibles, simplemente lo que sucede es que cuesta trabajo ponerlas en marcha, pero una vez que comenzamos a recorrer el camino, probablemente nos resultará mucho más fácil que en sus inicios. Alguien escribió alguna vez que todas las tareas nobles parecen imposibles al principio. Pero yo te garantizo que esta tarea noble que emprendes y comienzas ahora con el objetivo de mejorar tu vida y tu existencia, es totalmente posible y alcanzable si trabajas firme y decididamente para conseguirlo. Eso sí, no esperes conseguir nada importante en tu vida a cambio de nada, ya que el que algo quiere, algo le cuesta. Recuerdo un alumno que me comentó una vez que su máxima aspiración en la vida consistía en convertirse en atleta profesional, pero el problema es que la mayor parte de los días no iba a entrenar, bien porque hacía frío, bien porque estaba lloviendo, bien porque hacía mucho calor, bien porque ese día en concreto le apetecía quedarse en casa, ir al cine, o salir con los amigos, etc. Total, que de 7 días que tenía la semana, con suerte salía un día o dos a correr y gracias. Desde luego, así era prácticamente imposible conseguir nada y hasta yo hubiese tenido más posibilidades de representar a España en las próximas Olimpiadas que él. ¿No se llega campeón sin sudar? Epicteto. Siempre que queramos conseguir algo importante en nuestras vidas, debemos asumir que siempre debe de ser a cambio de algo, bien de nuestro tiempo,
de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, de nuestro dinero, etc., ya que difícilmente nos quedará del cielo aquello que pretendemos conseguir o difícilmente encontraremos a alguien que nos lo ofrezca de forma gratuita y desinteresada. ¿Recuerdas aquella alumna a la que puse matrícula de honor? Ella tenía un objetivo claro en su vida que era sacar la carrera de magisterio y lo consiguió a base de renunciar a varias cosas, tiempo con sus hijos, horas de sueño, aficiones, tiempo libre, etc. Además, el valor de cualquier cosa que alcanzamos en la vida, depende sobre todo y en gran medida, del esfuerzo que hayamos realizado para conseguirlo, ya que si alguien no paga un precio por algo que consigue no valora lo que recibe, por lo que todo aquello que se consigue sin esfuerzo, a la larga carece de valor y de importancia para la persona que lo obtiene. Por lo tanto, es importante asumir que generalmente, las cosas por las que merece la pena luchar en esta vida no se consiguen fácilmente, sino a base de mucho esfuerzo, tesón y constancia. Cuestiones a realizar 1. Escribe con todo lujo de detalles qué es lo que deseas realmente conseguir y obtener en tu vida. Pregúntate para ello las siguientes cuestiones. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi vida? ¿Cuáles son las metas que deseo alcanzar? ¿Qué cosas me gustan de mi vida? ¿Qué cosas me desagradan de mi vida? ¿Qué cambiaría, eliminaría, mejoraría o introduciría en mi vida para poder conseguir disfrutar de la vida que verdaderamente quiero tener? 2. Una vez que tengas claro tus metas, tus deseos y tus objetivos en tu vida, debes de realizar lo siguiente. Decide cuándo vas a ponerte en marcha, estableciendo una fecha realista, pero sin demorarte. Recuerda que cuanto antes te pongas en marcha, antes romperás la inercia de la inactividad. Decide cómo lo vas a conseguir, diseñando para ello un plan de acción específico y detallado. Fíjate una meta realista para conseguirlo. Ponte en marcha en el caso de que sean varios los objetivos que te hayas propuesto alcanzar, debes establecer una prioridad entre ellos, comenzando primero bien por los que te parezcan más fáciles de conseguir, ya que así conseguirás ir aumentando la confianza en ti mismo y en tus propias capacidades conforme los vas logrando, lo que te permitirá encarar la consecución de nuevos objetivos con un espíritu optimista de que eres capaz de conseguir aquello que verdaderamente te propongas obtener en tu vida, o bien, debes de ordenar tus objetivos en función de la importancia que les concedes, debiendo comenzar primero, en este caso, por aquellos que consideras más importantes o cuya consecución necesitas conseguir en primer lugar para ir sintiéndote mejor e ir construyendo la vida que realmente quieres llevar y disfrutar. Pero sobre todo, es importante que te centres en un solo objetivo cada vez, y que no pases al objetivo siguiente hasta que hayas conseguido obtener el objetivo para el cual estás trabajando en ese momento, ya que de lo contrario, si tratas de abarcar mucho al mismo tiempo, probablemente te verás desbordado y finalmente puede que termines por arrojar la toalla, habiendo comenzado a trabajar varios objetivos a la vez pero dejándolos todos sin finalizar y sin concluir de forma exitosa.